Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeras y compañeros. Antes que nada, espero que todos nos encontremos bien de salud. Y debido a las circunstancias que estamos enfrentando, les voy a exponer mi tema 2, que es comunidades autónomas españolas y regiones italianas. Este tema es muy interesante debido a que trata bastante sobre la descentralización, que son temas que hemos estado viendo, tanto desde concentración, desconcentración, centralización y descentralización. En este caso, ambos países de la región europea tratan sobre la descentralización y estoy segura de que si siguen este video y lo ven todo les va a parecer muy útil y muy digerible, además sobre la forma en la que se rigen estos dos tipos de países en cuanto a su división territorial. En primera instancia, pues ambas son las dos naciones europeas que tienen mayor tipo de lazos en común, lazos de todo tipo, ¿no? Desde lazos históricos, culturales e incluso pues hasta lazos raciales, debido al lugar en donde se encuentran. Además, pues los italianos y los españoles son muy parecidos en sus patrones de conducta y en sus comportamientos más habituales, aunque también tienen algunas diferencias de carácter sustancial, como lo es en cuanto al territorio. Si bien su territorio es un poco similar, en la manera en que se divide, en la manera en que descentraliza su poder y en la manera que se le cede cierta autonomía a cada una de las comunidades o de las regiones, no son iguales en cuanto a su territorio, son similares pero no son iguales. Además, tienen ligeras variaciones. La distribución territorial de Italia guarda algunos elementos comunes a la región española y pues ambos dan facultades a sus entes territoriales para que tomen de cierta manera cada uno sus propias decisiones. Después, pues para iniciar vamos a comenzar con el caso de España y posteriormente vamos a pasar a Italia y finalmente en la exposición se va a hacer como un análisis sobre cuáles son las pequeñas diferencias que tienen estos dos tipos de países en cuanto a su división territorial. En primera instancia, con las comunidades autónomas españolas, ¿qué es una comunidad autónoma? Es una entidad de tipo territorial y administrativa que goza de cierta autonomía a nivel legislativo, contando con representantes propios y con competencias administrativas ejecutivas. Además, tienen un gobierno propio con capacidad de dirigir y administrar la entidad territorial de acuerdo a sus propias políticas dentro de cada uno de los territorios. En este caso es dentro de cada una de las comunidades autónomas. Además, pues la estructura siempre, anteriormente se habían tenido como algunos conflictos dentro de España, pero finalmente la estructura territorial que se tiene hoy en día quedó plasmada en la Constitución Española de 1978. Y tal como lo dice en su artículo 2, a la letra el artículo dice lo siguiente: reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran a España y dentro de las comunidades autónomas. Un poco de historia de cómo es que se formaron estas comunidades autónomas. Bueno, pues se promulgó en la Constitución que les había mencionado y pues esto dio prácticamente un cambio de 180 grados, un cambio de raíz y un cambio de fondo para el país, en el sentido de que respecto al régimen anterior que se tenía, se basaba en planes muy centralizados y totalmente tradicionales, lo cual generaba pues muchísimos conflictos, en el sentido de que la mayor parte de la población dentro de España pues no querían este régimen centralizado y totalmente tradicional. Entonces, pues cuando se consiguió la descentralización en España a través de sus comunidades autónomas españolas, fue que se dio como un gran paso y fue un preámbulo para la manera en cómo se rigen. Además, dentro de las características de España es que se rigen por un principio de equidad. El principio de equidad se los voy a platicar más adelante, que es algo pues súper importante, porque por ejemplo en el caso de México pues esto no pasa. Y bueno, además de las comunidades autónomas, daba respuesta a este problema que les había dicho, que había surgido repetidamente en la historia, ¿no? Surgía y siempre estaba latente. Sin embargo, llegó el momento en el que pues ya no pudieron como más y quedaron como tras una larga historia y muchas cosas que se fueron logrando, fue que se logró establecer dentro de la Constitución española.
Además, pues los padres de la Constitución tuvieron que encontrar un equilibrio entre los puntos opuestos de España. En este caso, pues por un lado el punto de vista que era centralista y por otro lado que era el punto de vista del centralismo, ¿no? Había quienes querían un centralismo y quienes querían un federalismo. Pero aquí es algo muy curioso porque no quedaron ni en centralismo ni en federalismo, ¿no? Sino más bien quedaron como en un punto medio de las dos rectas que se tenían, que eran totalmente opuestas, y se trató como de dar solución a ese problema, ¿no? No fue como que quedamos del lado de los centralistas o del lado de los federalistas, sino más bien se dio solución a ambos problemas con una sola respuesta, y que fue la manera en la que se dividieron territorialmente. Los centralistas pues habían heredado como por el régimen Franco, y el federalismo pues era una visión muy pluralista de España como una nación de naciones, ¿no? Que era lo que querían dentro de este país. En estado de las autonomías, dentro de España se goza de un estado de autonomías, y bueno, esto es una forma de estado intermedia entre lo que les decía, entre un estado federal y un estado unitario centralista. Busca compatibilizar la idea pasiva a una idea activa, y este tipo de estado habitualmente posee divisiones territoriales que son llamadas regiones, ¿no? En el caso de España no son regiones, en Italia sí, pero más adelante se los voy a mostrar. Pero en el caso de España son denominados comunidades autónomas. Además, la diferencia fundamental entre un estado federal y una comunidad autónoma es el origen de las atribuciones que tiene cada uno, el origen de las atribuciones que tiene la comunidad autónoma y el origen de las atribuciones que tiene el estado federal. Mientras que en el estado federal, los estados precisamente que son federados, por ejemplo en el caso de México, cada uno de los estados pues son un conjunto de federaciones, ¿no? Entonces estos estados, por ejemplo, son los que deciden ceder parte de las atribuciones a la federación. Entonces el estado es el que lo decide por sí mismo, ¿no? Y gozan de cierta soberanía. Por ejemplo, en el caso de México, pues cada uno de los estados se supone que es soberano, ¿no? Es como un poco, a mí me causa como un poco de conflicto decir qué tan soberanos puede ser un estado, ¿no? Pero bueno, se supone que cada estado es libre y soberano, cada federación, y sin embargo, la diferencia con una comunidad autónoma es que la comunidad autónoma es el estado central el que le cede a las entidades subnacionales que lo componen. No le cede, el estado central es quien decide sobre esas comunidades autónomas, no es que ellas decidan como en el federalismo. Entonces, una vez que el estado central decide cederle cierta autonomía política a esas comunidades, pues es que se forman las comunidades autónomas. No gozan de soberanía, no se les cede soberanía, pero sí se les cede una alta autonomía política a estas comunidades. Esta es como la diferencia fundamental o principal de estas comunidades autónomas con por ejemplo la federación, ¿no? O los estados, el federalismo, perdón, es la diferencia pues como esencial. Además, pues es lo que les decía, las regiones o las comunidades autónomas no pueden tomar el carácter de soberanas porque no lo son, pero sí disponen de una importante autonomía. La creación de las comunidades autónomas españolas fue un proceso muy diverso, porque comenzó con la Constitución, después se normalizó con los pactos autonómicos y se completó con los estatutos de autonomía, ¿no? Que son como el máximo órgano, pero ahorita les voy a decir en qué consiste cada uno. España no es una federación, no puede considerarse una federación porque no lo es, pero tampoco puede considerarse un estado unitario. Es un estado unitario altamente descentralizado más bien. Además, si bien pues, la soberanía reside en la nación dentro de España, en su conjunto, las instituciones centrales del gobierno, la nación ha transferido cierto poder en grados variables a las comunidades que a su vez ejercen derecho de autogobierno dentro de la misma nación. Entonces, España es un estado, no puede ser totalmente unitario, pero sí un estado unitario altamente descentralizado. España además cuenta con una estructura diferente a cualquier otra, es similar, pero no igual a una federación, lo que les mencionaba, y pues es por ello que es un estado autónomo España.
Dentro de su división territorial existen los pactos autonómicos. Los pactos autonómicos pues fueron un conjunto de acuerdos políticos posteriores a la aprobación de la Constitución Española de 1978 para llegar posteriormente a colocarlo, a constitucionalizar este tipo de división territorial. Permitieron la reforma del antiguo modelo territorial que les mencionaba, centralizado del Estado español, y la división territorial en regiones históricas, es decir, en comunidades autónomas. Estos pactos autonómicos fueron como el preámbulo para que las comunidades se lograran, esa división territorial se lograra. Además, pues se tienen los estatutos de autonomía, que son distintos a los pactos autonómicos. Los estatutos de autonomía son prácticamente pues, la norma institucional superior al ordenamiento jurídico en la comunidad autónoma después de la Constitución, pero algo importante es que estos estatutos de autonomía no pueden contradecir a la Constitución. Está la Constitución y posteriormente están los estatutos de autonomía, ¿no? Que son como el documento jurídico normativo que les da validez hacia esta división territorial. Además, pues se fija los estatutos de autonomía fijan las normas básicas de la comunidad autónoma, la delimitación territorial, su organización, sus instituciones y sus competencias que tiene cada una de ellas. Si bien es importante resaltar que todas las comunidades autónomas no tienen como las mismas competencias, debido a que este tipo de competencias se van delegando de acuerdo a las capacidades prácticamente que tenga cada una de las comunidades autónomas. Prácticamente se da como preferencia a las capacidades financieras o en cuanto a economía que puedan tener cada una de las comunidades, y de ahí se va partiendo y se van delegando ciertas competencias. Además, las diferentes comunidades autónomas que integran España ejercen pues, su derecho de autogobierno dentro de cada una de la comunidad. Existe un gobierno, más adelante les voy a decir cómo se desglosa o cómo se conforma esta jerarquía de gobierno. Y el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre pues, la homogeneidad y la diversidad, ¿no? Tiene que existir como esa parte de homogeneidad para que haya unidad e integración dentro del país, y también tiene que existir la diversidad, esta en el sentido de que haya una verdadera pluralidad dentro de los personajes o de quienes están, y una verdadera capacidad de autogobierno. Bueno, una pregunta importante es ¿cuántas comunidades autónomas hay en España? Bueno, hay 17 comunidades autónomas, pero la Constitución Española de 1978 establece que en el territorio español está organizado en comunidades autónomas y cada una está formada por una o varias provincias que tienen una organización política y económica pues muy común, muy similar entre ellas. Las provincias a su vez tienen ciertas subdivisiones y es así como se va conformando la manera en la que se establecen. Son 17 las comunidades autónomas y a su vez se dividen, cada una dentro de ellas tienen un número de provincias, no son las mismas, algunas tienen más provincias, algunas tienen menos, pero en su conjunto forman 50 provincias. Además, pues cabe destacar que dos de las comunidades autónomas pues son islas, las Islas Canarias y las Islas Baleares. Además, pues se tienen dos ciudades autónomas, que es Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son como un caso especial en el sentido de que por su posición geográfica o financieramente no están como mejor paradas o no tienen como el mejor antecedente, entonces esto genera que estén como en desigualdad, en brecha. Sin embargo, pues se favorece muchísimo del principio de equidad, de donde las demás comunidades pues ceden cierta parte del presupuesto y se distribuye como equitativamente. Pero pues como ellas, más adelante les voy a explicar, pero Ceuta y Melilla pues tienen que estar como un poco más centralizadas en el sentido de que no tienen como la capacidad financiera. Además, pues existe igual algo importante aquí, es la Comunidad Foral de Navarra, que más adelante se los voy a explicar, que igual goza de ciertos privilegios, pero pues tiene una historia para hacerlo. Y pues aquí es donde se encuentran las comunidades autónomas españolas. Ceuta y Melilla son, no sé si se alcanza a ver el mapa, Ceuta se encuentra aquí y Melilla es aquí, realmente son muy, muy pequeñas. Las Islas Canarias, las Islas Baleares, y de aquí en fuera pues están como todas las demás comunidades autónomas españolas, se encuentran como un poco más concentradas, pero la ubicación de las islas y de las ciudades pues no es como la mejor.
Entonces, pues esto no favorece como bastante a la forma en la que se rige. De ahí, pues las demás comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla de la Mancha, Castilla-León, Cataluña, bueno, decidí mencionarla, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco que igual financieramente pues es pesado, tiene capacidad, Valencia. Las demás pues son las que gozan de ciertos o tienen como ciertas características especiales. La comunidad foral, en este caso es la comunidad foral de Navarra. Pues para entender un poco esto, coloqué, bueno, un fuero es un conjunto de privilegios que se tienen o extensiones jurídicas de las que goza un territorio, una comunidad o bien una persona. En este caso es la comunidad autónoma española, que es Navarra. Navarra goza de ciertos privilegios debido a la denominación. Su denominación que recibe la organización como Autonomía de Navarra desde 1982 refleja esa singularidad de su régimen de autogobierno basado en los derechos históricos reconocidos. Si bien históricamente, la comunidad foral de Navarra históricamente ha tenido como ciertos derechos históricos que han sido reconocidos y que han sido respetados, y es por ello que es comunidad foral. Sin embargo, pues se coloca como Navarra únicamente, pero pues se da por hecho que se sabe de que Navarra tiene ciertas características y que es un poco distinta a las demás comunidades autónomas españolas, ¿no? Aunque la esencia es que todas sean como muy similares. Después, pues ¿cuáles son los órganos básicos en todas las comunidades españolas? Se dividen en cuanto a su gobierno pues en una asamblea legislativa, en un consejo de gobierno y en una corte suprema de justicia. En primera instancia, la asamblea legislativa son los miembros que tiene y que deben de ser elegidos por sufragio universal. Ahí pues se aplica como el sufragio universal, es cada 4 años, el primer domingo de mayo cada 4 años, es por cuatrienios. Todas las áreas que integran el territorio pues deben de estar representadas como de manera equitativa. Después está el Consejo de Gobierno, que es pues prácticamente el presidente que conforma este poder ejecutivo. Sin embargo, ahí no es por sufragio universal, sino más bien lo elige la Asamblea Legislativa, que sí fue elegida por sufragio universal, pero el presidente no. Lo elige la Asamblea Legislativa y además pues es designado por el Rey de España, es la manera en cómo se elige ahí al presidente. Y pues es el máximo órgano ejecutivo colegiado pues de cada una de las comunidades. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia, que es dependiente del Tribunal Supremo de España, que encabeza la organización judicial dentro de cada una de las comunidades. Las competencias que tienen las comunidades autónomas españolas pues son diversas, como les mencionaba al inicio de la exposición, son diversas de acuerdo como a las capacidades que puede tener cada una de las comunidades. Sin embargo, pues por lo general son sobre educación, sobre el sistema de salud, cultura, lengua, patrimonio, asistencia social, ordenación del territorio, urbanismo, protección del medio ambiente, transporte público, agricultura, entre algunos otros tipos de servicios dependiendo. Las competencias transferidas pues dependen de los estatutos de autonomía, que les mencionaba, es como la norma jurídica que te dice en qué va a consistir o cuáles van a ser las competencias. Entonces de acuerdo a los estatutos de autonomía dice cada una de las comunidades cuáles son las competencias que va a tener, y pues pueden variar considerablemente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del País Vasco y de Navarra, que es la comunidad foral de Navarra, pues disponen de un poder y autonomía fiscal un poquito más extensivos, en el sentido de que su economía es un poco mejor. Y sin embargo, las ciudades que les decía, que es Ceuta y Melilla, pues no gozan como de este tipo de privilegios o no están como tan bien parados, y es por ello que pues generalmente son provistos por el gobierno central. No es como que su autogobierno sea como en muchas competencias, sino está como muy restringido, en el sentido de que se cree que pues no tienen como la capacidad de tener ese autogobierno en muchos aspectos. Y el principio de equidad por el que se rigen las comunidades españolas, pues es prácticamente, existen medidas para garantizar un nivel similar de financiación entre todas las comunidades autónomas para los servicios públicos de las distintas comunidades, a pesar de las diferencias económicas entre las comunidades autónomas españolas.
Por eso cuando les dije hace rato que había decidido colocar Cataluña, pues es un caso que el principio de equidad pues hasta cierto punto había funcionado, ¿no? Pero últimamente no ha sido como el mejor tema y bueno, y a lo mejor históricamente pues sí ha habido como discrepancias en cuanto a esta forma de distribuir la riqueza del país, porque pues hay algunas comunidades que tienen mayor riqueza y hay quienes no la tienen, entonces todo se tiene como que equilibrar de una manera similar. Entonces pues esto ha ocasionado pues una serie de conflictos y además pues es un tema un poco debatible en cuestiones de economía prácticamente. Y bueno, las comunidades autónomas a su vez se dividen en provincias. Las provincias pues son una demarcación administrativa establecida dentro igual de la Constitución. Hay un total dentro de España, un total de 50 provincias. A la vez, cada una de las provincias se dividen en municipios. Entonces, pues la Constitución española define a las provincias como una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de los estados. Entonces, está la comunidad autónoma, de ahí sigue una provincia y de ahí las provincias se dividen en municipios. Las provincias, pues en el actual marco constitucional, dicen que, bueno, se establece en la Constitución que se organiza territorialmente en municipios, lo que les decía, en provincias. Los municipios dan lugar a una provincia, es a la inversa, y las provincias dan lugar a una comunidad autónoma. Además existen pues comunidades autónomas pluriprovinciales que tienen de 2 o más provincias y también uniprovinciales, que como su nombre lo dice, tienen una sola provincia. El presupuesto y la distribución de la renta. Pues de acuerdo a la Constitución, se determinan los aspectos básicos de la financiación autonómica a través de una autonomía financiera que se les da a cada una de las comunidades, y esta supone la libertad de las comunidades para decidir sobre sus gastos e ingresos, aunque no de una manera absoluta. Existe cierto porcentaje donde se les da, sí puedes gastar como en cuanto a el dinero que tengas como comunidad, el dinero que recaudes, pero no de manera absoluta. Va a haber algo que se va como a restringir y es lo que les decía, se redistribuye entre la sociedad. Además, pues se da este principio de solidaridad que es como algo muy latente dentro de este país en cuanto al equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio. No es como tan justo que haya como muchos ricos y que haya como muchos pobres, sino más bien pues se trata de ser solidario, no es sobre ese principio en el que se rigen y va pues un poco encaminado al principio de equidad que les mencionaba. La igualdad, pues a los efectos de impedir que las diferencias entre estatutos impliquen privilegios económicos o sociales a ciertas comunidades, aunque por ejemplo la comunidad foral de Navarra pues sí goza de ciertos privilegios, pero estos son privilegios históricos reconocidos, ¿no? Pero tampoco es como que tenga muchísimos privilegios a diferencia de las demás, siempre se trata de que sean estas muy similares. Y la coordinación con la hacienda estatal, que es como garantía de eficacia del funcionamiento del conjunto del Estado autónomo. Bueno, y una vez que entendimos las comunidades autónomas españolas, vamos a pasar a las regiones italianas. Las regiones italianas, pues en cuanto a su historia, pues después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la reconstrucción de esta misma nación, se buscaba superar el fascismo, y fue por ello que se institucionalizó el Estado regional en 1947 como reconocimiento a una larga historia de este tipo de autonomías. Sin embargo, pues después de esto fue llamado y consolidado el Estado regional, pero fue hasta 1723. Si bien nos damos cuenta, fue en las comunidades autónomas españolas, está dentro de la Constitución de 1978, ¿no? Cuando se estableció esto. Sin embargo, en las regiones italianas fue muchísimo antes, en 1723, son como una cantidad de años considerable, y es como una de las diferencias. Pues Italia, bueno, ella está subdividida en 20 regiones que agrupan a 5 áreas geopolíticas. Estas 5 áreas, pues se coloca aquí, esta área es la área geopolítica noroccidental, después esta azul es la nororiental, aquí se encuentra esto café, es la región geopolítica central,
Aquí está la región o el área meridional, y estos que son como islas, pues es la parte insular. Cada una de estas regiones italianas es depositaria de valores y costumbres que les son propios, tiene sus características, y es muy respetable dentro de cada uno de estos lugares, cada una de las regiones italianas. Además, pues constituyen como una referencia de identidad para cada uno de los ciudadanos o para cada uno de los habitantes de estas regiones, por lo cual, pues decía, es muy respetable. Además, bueno, para entender un poco una región, pues es un ente territorial autónomo dotado de órganos y de funciones públicas que se tienen. Ay. Bueno, después de esto, se me movió, esperen. Ay, aquí. Ay, perdón, se me movió un tantito. Bueno, ya. Aquí el territorio de Italia está dividido en provincias. Estas provincias a su vez están divididos en municipios, y cada uno de los municipios está dividido en fracciones. Las provincias, igual algo similar a la Comunidad Autónoma Española, pues son una división administrativa de nivel intermedio entre el municipio y la región. Los municipios son un ente autónomo y constituyen la unidad administrativa básica de las provincias y de las regiones. Y finalmente las fracciones, que son los municipios que se dividen en fracciones, pues son la subdivisión municipal precisamente que designa una pequeña localidad dentro de cada una de las regiones. El estatuto regional, aquí se tienen estatutos, si recordamos en la Comunidad Autónoma Española se tenían estatutos de autonomía. En el caso de Italia es el estatuto regional, igual es el principal documento normativo de las regiones que define el funcionamiento y las organizaciones siempre en armonía con la Constitución. Además, pues estas regiones no toman el carácter totalmente de soberanas, porque no lo puede ser como lo son los estados federados, ¿no? Sino más bien igual que la Constitución española, perdón, las comunidades autónomas españolas, pues gozan de cierta autonomía política, pero no de soberanía. Esto es igual pues algo importante. Cada región está dirigida pues por un presidente de la Junta Regional y por el Consejo Regional. El presidente de la Junta Regional es electo directamente por el pueblo. Aquí es algo importante igual, como se establece en el artículo 121 de la Constitución, que ejerce el Poder Ejecutivo. Además, sus funciones administrativas corresponden a la Junta Regional. Son las funciones administrativas prácticamente las realiza la Junta Regional, y está compuesta por asesores y encabezadas pues precisamente por el presidente de la región de Italia, ¿no? De cada una de las regiones. El Consejo Regional ejerce el poder legislativo, que sería en nuestro caso, reconocido en el artículo 121 de la Constitución italiana, y es el órgano encargado de ejercitar la potestad legislativa que el texto constitucional le atribuye a las mismas. Además, pues se mantiene dentro de Italia, se mantiene en cierto modo el carácter unitario del Estado, concediendo a la vez crecientes grados de autonomía a las entidades territoriales. Se les da mucha, igual depende, ¿no? de qué trata, cuál sea su capacidad, pero igual se les va dando ciertos grados de autonomía, ciertos grados de competencias que deben de tener y de los cuales ellos deben de tener, entre ellas pues el autogobierno. Tienen un gobierno propio con capacidad de dirigir y administrar cada una de las entidades territoriales o cada una de las regiones, y pues están dotadas cada una de competencias exclusivas. Además, el Estado regional se encuentra en medio de los extremos del Estado unitario y del Estado federal. No es ni unitario ni es federal, sino más bien esta región goza de libertad y autonomía frente a cada uno de sus problemas, pero no de soberanía para seccionar al Estado y a la nación como pasa en el federalismo. Bueno, además algo importante y curioso en Italia es que existen, ahí sí hay como discrepancias, porque sí hay como regiones que tienen como más
más privilegios y hay unas que no tanto. Entonces, pues existen, bueno, son llamadas regiones con estatuto, regiones con estatuto ordinario y regiones con estatuto especial. 15 de las 20 regiones italianas están dotadas de un estatuto ordinario, que son la mayor parte, y pues este estatuto es aprobado y modificado por el Consejo Regional, que les mencionaba, que es la parte legislativa por mayoría absoluta, y luego debe ser aprobado dentro de un referéndum. En el caso de las regiones autónomas con estatuto especial, pues son 5 dentro de la Comunidad de Italia y son aprobados por la Constitución. Estas 5 son Cerdeña, Friuli Venecia, Sicilia, Trentino Alto Adigio y Valle de Aosta. El estatuto especial garantiza a las regiones con estatuto regional una autonomía un poco más amplia, a diferencia de las que tienen estatuto ordinario, sobre todo en el ámbito financiero, a diferencia de las otras, ¿no? Por esta razón, pues es que varios municipios, igual ha generado como un poco de discrepancia, un poco de problemas, porque varios de los municipios pues han tratado como de irse a estas regiones, tratado de formar parte de esas regiones, porque obviamente la calidad de vida es un poco mejor, y pues ha habido como varios intentos de independización o de cambiarse prácticamente como esa región, ¿no? Para mejorar obviamente su calidad de vida, porque pues, sí es mejor y no tienen como tal un principio de equidad. Las autonomías reconocidas a las regiones y garantizadas a nivel constitucional. Cada una de las regiones tiene cierto grado de autonomía y según la Constitución italiana, las autonomías son estatutaria. La autonomía estatutaria determina la forma de gobierno y los principios fundamentales de organización y de funcionamiento que van a tener cada una de ellas. Además, la autonomía legislativa. En esta autonomía, el poder legislativo general corresponde al Estado y a cada una de las regiones. Después se tiene la autonomía reglamentaria. En esta autonomía, las regiones tienen poder reglamentario sobre las materias en competencia exclusiva de ellas mismas. La autonomía administrativa, pueden delegar las funciones administrativas de acuerdo a lo que más les convenga. Y finalmente, la autonomía financiera de ingresos y gastos, que es definiendo y aplicando tributos a ingresos propios. Es decir, deciden cómo repartir lo recaudado en impuestos relacionados a su territorio, tienen su propio patrimonio y pueden endeudarse, sí, pero bueno, ahí nada más es para realizar inversiones, no solo por endeudarse, para evitar un poco este fenómeno de la corrupción. Pero aquí, por ejemplo, pues no se tiene el principio de equidad, ¿no? Ellos deciden prácticamente o libremente sobre cómo van a gastar su dinero. Aquí tenemos Italia noroccidental, que es la que se encontraba de este lado, bueno, y tiene a las provincias de Liguria, Lombardía, Piamonte. Esas son regiones ordinarias, esas 3, y Valle de Aosta es una región especial. Después, Italia nororiental tiene